Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que hoy nos acompañan nuevamente en este espacio que hemos considerado muy importante para la familia, para tratar temas que bendicen la familia, temas que dan respuesta a las inquietudes de la familia. Y hoy vamos a abordar un tema bien especial, es machismo.
El diccionario lo define de esta manera: actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. El macho latinoamericano es rebelde, autónomo e insujeto e insubordinado. El machista cree que tiene dominio sobre la mujer y que ella existe para servirlo y suplir sus necesidades y sus deseos. El hogar latinoamericano está sumido en la orfandad y esto trajo temores, inseguridades, rencores. Machismo y orfandad son hermanos gemelos. Entonces, qué bueno, mire, yo le invito para que esté muy atento. Inicialmente vamos a tener un video bien especial donde el señor José González, el que ha investigado todo lo que está ocurriendo en la familia desde siglo XVI, imagínate. Entonces, él va a hablarnos bien a profundidad acerca del machismo. Posteriormente, nuestros amigos Néstor y Sandrita del Ministerio Semilla, el cual dirige el señor José González, entonces ellos van a estar con nosotros a través de Zoom. Les he hecho allí una entrevista, hemos abordado este tema un poco más a profundidad, de tal manera que va a ser una gran bendición este tiempo. Les invito a no perderse ni un minuto. Que Dios me los continúe bendiciendo y atentos allí, por favor. Hola, soy el profesor José González. Gracias por acompañarnos. Como ya hemos visto, el origen del hogar latinoamericano en el siglo XVI se forma en torno a un lecho mancillado, estableciendo patrones arraigados de conducta como la incontinencia y la infidelidad masculinas. Carente de pacto, la esposa se ve forzada a aceptar esa terrible irregularidad, conformándose con que se mantenga una apariencia de decoro. Se establece así en Iberoamérica una cultura hogareña prepotente y engañosa. El desacato impune a las reglas de la corona y a las de Dios hace que el macho latinoamericano sea rebelde, autónomo, insujeto e insubordinado. En ese hogar se practica una religión más que una fe, ya que se practican más que nada ritos y se mantienen apariencias. Ese es el hogar cuna de nuestra cultura, en el que gobierna el machismo. El machismo asume que el hombre es indiscutiblemente superior a la mujer. Él tiene derechos sobre ella, ya que ella le pertenece y existe para beneficio del hombre, para servirlo y suplir sus deseos y sus necesidades. Pero hay otra realidad en el hogar iberoamericano, sumido en la orfandad, que afecta a todas las relaciones. El hombre que engendró esos hijos mestizos en las Indias a su servicio, casi nunca los trató como hijos, sino como allegados, arrimados, siervos de confianza. Así, él guarda las distancias tal cual lo requiere el decoro ante la sociedad. Naturalmente, estos mestizos se sentían muy distantes de su padre, que pertenecía a una clase social muy superior y fuera de su alcance. En cambio, ellos se sentían muy superiores a su madre, que después de todo no era más que una mera india. Inevitablemente, en el corazón del mestizo se anida un sentimiento de orfandad. Todo ser humano experimenta a algún nivel profundo un sentimiento de orfandad,
es una orfandad universal porque se debe a nuestra separación de Dios Padre. Pero en el hogar criollo cundó una orfandad emocional, producto de una gran distancia social, irreconciliable entre padres e hijos, con todas las consecuencias, inseguridades, temores, resentimiento, todo el complejo síndrome característico de la orfandad. Machismo y orfandad son en realidad hermanos gemelos, porque el macho engendra huérfanos y los huérfanos, varones, tienden a compensar su inseguridad conduciéndose como muy machos. Miremos un poquito más de cerca en qué consiste y cómo se manifiesta este machismo. Porque hay un machismo universal, dado que el varón se siente inconscientemente superior a la mujer. Esto es consecuencia de la caída. Recordemos, Dios le dijo a Eva, en Génesis 3:16, que su marido va a querer dominarla. Esa es la consecuencia necesaria e inevitable de la desobediencia a Dios, que convierte al ser humano en un discípulo de Satanás, que refleja sus valores. El orden divino de autoridad en el hogar establece al varón como la cabeza de la mujer a costo de su propio sacrificio y para bendición de ella. Por su parte, ella también pone su vida por él, procurando ayudarse mutuamente. Pero cuando el orden familiar se convierte en un orden opresivo, en lugar de ser una bendición, es una maldición. El macho cree que la mujer debe servir al hombre y darle todos sus gustos, el acceso a su cuerpo cuando él lo desee, y el varón no se siente obligado a serle fiel a su mujer, porque no quiere sujetarse a una persona que según su concepción es inferior a él. Por esa razón, existe una desigualdad moral entre ellos, donde a ella se le requiere que sea casta, pero él, por el contrario, cree que ni siquiera puede contener su lujuria. Entonces, él no se sujeta a regla alguna, incluida la regla de la fidelidad matrimonial. Eso hace que el macho sea, por definición, irresponsable, mujeriego y, por supuesto, infiel. Hace que abuse de las mujeres, tanto sexual como emocionalmente, y que tenga más de una mujer, si puede. Bajo el sistema del machismo, las mujeres son sufridas, viven frustradas, tristes, y solamente toleran a sus maridos, pero no los respetan, porque ellos no se saben respetar a sí mismos. Así, de generación en generación, las mujeres inconscientemente crían hijos machistas, con privilegios sexuales, por ser hijos varones, y crían hijas sufridas para aguantar a sus maridos, no para amarlos. Sin control propio, el hombre naturalmente viola su promesa matrimonial, que no es un verdadero pacto, a menos que Dios esté de por medio, porque no la toma en serio. Y al hacerlo, pierde la autoridad espiritual que Dios le dio, pierde el respeto de su mujer e incluso el respeto propio. La mujer, en un sistema machista, lo obedece, pero de boca, porque en el fondo lo resiente, lo desprecia y hasta siente pena por él. En realidad, espiritualmente hablando, ella es la líder funcional del hogar, porque es la única que acata las reglas de Dios y por tanto recibe de Dios la autoridad que va acompañada con la obediencia. Al machista, sus propios hijos no lo respetan porque saben que él es débil. Ellos frecuentemente toman el partido de su mamá, consciente o inconscientemente. Por tanto, el varón, débil por su propio compromiso moral, abdica su autoridad en el hogar. Él no sabe manejarla para bien de los demás como un líder siervo. Él solo sabe gritar y ser un déspota. Termina solo o dominado por una mujer fuerte
o controlado por una seductora. De esta manera, el machismo, que se origina de una manera exagerada en los albores de América gracias al mestizaje entre españoles e indígenas, socava el orden de autoridad en la familia y en toda la sociedad. Los varones, que debiéramos ser cabeza espiritual de nuestros hogares, somos en cambio irresponsables o apáticos. Y nuestras mujeres, en lugar de sujetarse a sus maridos y respetarlos, se ven forzadas a reemplazarlos como autoridad moral en el hogar. En su interior los desautorizan y los desprecian. Por eso, los líderes que no se sujetan a su pacto matrimonial tampoco van a respetar los pactos humanos, las constituciones o las leyes civiles. Nuestro prócer, el libertador Simón Bolívar, al final de su vida, en un momento de frustración, reflexionó sobre su trayectoria política y escribió que Iberoamérica es ingobernable, lo cual se debe a estos patrones que comienzan en la familia. Lo que motiva al macho latinoamericano es esa profunda orfandad que siente, porque le roba su sentido de identidad y lo hace sentirse inseguro. Él se siente huérfano, primero porque como pecador está separado de su Padre Celestial. Y hasta que Jesús no lo introduzca a él, va a seguir siendo huérfano, espiritualmente hablando. Pero además, es un huérfano emocional, porque en la inmensa mayoría de los casos, la relación con su padre natural es disfuncional. Si el padre es un marido infiel y mujeriego, no tiene pacto efectivo con su esposa y por tanto carece de un compromiso real con sus hijos, aunque les haga muchos cariños y mimos. Tiene sus emociones, puede sentir afecto hacia sus hijos, pero no puede darles amor. El amor comienza con recibirlo de Dios, acatar su autoridad y proveer un modelo, el de ser cabeza, el de ejercer autoridad. El niño en el hogar de un macho experimenta a su padre como alguien lejano, remoto, exigente, arbitrario, incluso puede ser abusador. Eso llena al niño de un profundo resentimiento, muchas veces reprimido. Y de esa manera, en nuestra cultura, el macho latinoamericano encubre su temor y exagera su valentía. La pone a prueba en todas partes, sobre todo al aventurarse en conquistas amorosas para hacer alarde de su virilidad frente a los otros varones. El machismo se convierte así en una tendencia compulsiva, porque, como el varón inseguro necesita refuerzo continuo y una afirmación de su masculinidad, dedica mucha energía a conquistar física o emocionalmente a las mujeres de su entorno. Cuanto más inseguro se siente, más mujeres tratará de poseer. Porque para sentirse más macho, tiene que comprobar su hombría, especialmente ante los demás varones. Por esa razón, es capaz de violar cualquier promesa, cualquier pacto, inclusive el voto matrimonial, propio o ajeno. Ese afán de sentirse hombre es impulsado por la lujuria y por una necesidad profunda e inconsciente de sentirse valorado. Sus métodos de conquista van desde el halago salamero hasta la sugerencia o la propuesta indirecta, a veces hecha como en broma, por si acaso lo rechazan. No vacila en hacer promesas engañosas o en embriagar a su víctima, si puede. Ciertamente usa el acoso emocional, incluso físico, o el chantaje emocional para realizar su conquista. El macho latinoamericano confunde ser varón con ser muy macho. Ha identificado la sexualidad como la única característica de ser varón y de amar. El macho es inseguro y busca la admiración de otros hombres para encubrir su propia inseguridad. Y así logra, según las circunstancias, dar rienda suelta a su apetito
y se convierte con el tiempo en un adicto sexual que no respeta ni la inocencia de la niñez, ni las reglas de moralidad, e incluso recurre a la presa fácil de los menores, especialmente en su entorno familiar, en su vecindario o en sus relaciones para desahogar su lujuria. La ilegitimidad que resulta de toda esa promiscuidad es conocida por todo nuestro continente. En la mayoría de nuestros países se dan tasas de ilegitimidad de cerca del 50%, lo cual quiere decir que más o menos la mitad de nosotros los latinoamericanos somos, legalmente por lo menos, huérfanos, porque hemos nacido fuera de pacto. Y como ni entendemos las consecuencias espirituales de nacer fuera de pacto, esa herencia cunde de generación en generación y afecta de alguna manera a casi todas las familias latinoamericanas. El engaño, el disimulo, la desconfianza y la inseguridad crean relaciones hogareñas emocionalmente dañinas, llenas de manipulación y de dependencia, no solo entre el marido y su mujer, sino también en los hijos. Este tipo de hogar es el campo de cultivo donde se desarrollan futuras conductas como la corrupción, la infidelidad, la violencia y la inestabilidad. En América Latina, el machismo es realmente lujuria socialmente sancionada, porque la sociedad tolera el deseo desordenado y desmedido de los hombres como si fuera algo normal. Lamentablemente, la Iglesia rara vez lo condena abiertamente. Por ejemplo, no se oye de casos en que se excomulga a los hombres machistas que no se arrepienten o a los que cometen infidelidad repetidamente. En suma, el machismo viola la justicia y la dignidad humana tanto del hombre como la de la mujer. Por tratarlos desigualmente, contradice la equidad con que Dios los creó. Y al eximirlos de su debida obediencia, Dios los coloca a ellos y a la sociedad misma fuera de pacto. Permite que el hombre abuse o abjure su autoridad y fuerza a las mujeres a acatar indebidamente una autoridad prepotente y a ejercer en sustitución una autoridad espiritual que no les corresponde. En conclusión, ellos terminan usando a las mujeres sin amarlas y ellas soportando maridos déspotas sin respetarlos como es debido. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Nuevamente estamos aquí. Doy muchas gracias a Dios, primeramente a ustedes, por permitirme llegar a sus hogares con temas de interés para la familia. Y hoy vamos a continuar un tema que iniciamos hace aproximadamente un par de semanas, machismo matriarcado. Concretamente, hoy vamos a hablar de machismo. Es bien interesante. Se escucha mucho acerca de machismo, pero se sabe poco acerca del tema. Y claro, tenemos un par de amigos muy queridos de esta casa, es Néstor y su esposa Sandrita, quienes nos van a continuar ayudando a entender un poco más este tema. Muy buenas tardes, Néstor, Sandrita, qué gusto tenerles nuevamente con nosotros. Gracias, pastor. El gusto es nuestro también. Un privilegio, una bendición poderles acompañar en este tiempo y bueno, seguir conversando de este tema que tanto nos ocupa. Néstor, ¿cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido, Néstor? Muy bien, muy bien. Nosotros, como lo dijimos hace 15 días, nuestro interés es lograr la transformación de la cultura a través de la palabra de Dios y nos parece muy interesante esta oportunidad porque todas estas toxinas las cargamos con nosotros desde nuestros hogares, las llevamos a la iglesia, al gobierno, en todas partes está y como son tan comunes como las vemos desde el hogar,
no las abordamos continuamente, no las abordamos adecuadamente. Entonces, gracias, pastor, por la oportunidad de decirle a nuestro querido público, de saludarlo, pero también de animarlos a que saquen de sus hogares esta expresión de pecado tan profunda que tenemos en nuestra cultura. Gracias, Néstor, muy amable. Yo tengo una definición de machismo y es actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. ¿Ustedes tienen una adicional o qué pueden decir al respecto como definición de machismo? Pues básicamente es eso, es ese sentido en el cual se siente el hombre superior a la mujer. Y me encanta cuando dices, piensan que es por naturaleza. Entonces va mucho más allá de simplemente una idea generalizada, sino que además le atañen que Dios nos creó desiguales, uno superior, otro inferior. Entonces muy interesante tu definición y nos quedamos con ella sin problema. Ok, muchas gracias. Bueno, yo tengo varias preguntas interesantes al respecto. Después de haber visto este video tan claro, donde de verdad nos pone en contexto acerca del tema de machismo, pero vamos a mirar unas preguntitas adicionales que seguramente van a ampliar un poco más el tema que ya vimos en el video. En principio quisiera preguntarles, ¿es un hombre superior a una mujer? Desde luego que no, pero así lo pensemos nosotros o culturalmente nos lo hayan sugerido, tenemos que ir a la palabra de Dios. Realmente somos lo que Dios define que seamos. Y en Génesis 1:27 nosotros nos damos cuenta que allí se dice que el Señor creó al hombre, pero la palabra hombre se refiere a la pareja humana, a la humanidad, al género humano. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si queda alguna duda, ahí está, varón y hembra los creó. O sea que la imagen de Dios está tanto en el varón como en la mujer. Hay otros versículos, hay varios, pero digamos, se me viene a la mente 1 Corintios 11, en el versículo 11 dice algo así como, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces me encanta porque definitivamente el Señor a lo largo y ancho de la palabra establece una igualdad. Por eso no se puede establecer que la Biblia sea machista de ninguna manera, ni que esté favoreciendo al hombre. Claramente, cuando tú lees el contexto de esta carta de amor que es la palabra de Dios, pues allí se establece claramente que hombre y mujer están igualmente creados a imagen y semejanza de Dios. Sí, ciertamente, y, y me gusta mucho en la versión Dios habla hoy, porque esta parte en Primera de Corintios 11 dice, sin embargo, en la vida cristiana ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Es decir, cuando Dios hace al varón, ya sabe y quiere y piensa en la mujer. De manera que ambos son tan importantes a los ojos de Dios en todos los sentidos. Totalmente de acuerdo con eso y eso sí, definitivamente debe quedar muy claro. Yo creo que ese es como el cimiento del tema, ¿no? Después de que tengamos claro, y me gustó mucho que citaras ahí la palabra en Génesis, definitivamente somos esa imagen de Dios, tanto ella como él. Sí. Ahora, en machismo uno podría adicionalmente decir que es como una incontinencia e infidelidad masculina que mancilla el lecho. Dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es una palabra bien contundente y definitivamente necesitamos que quede claro esto, porque es muy seguro que que el machista esté practicando esto que va en contra de la palabra de Dios, el estar siendo un fornicario o un adúltero. Okay. Me encanta la palabra que mencionas, porque lo que se traduce al castellano es honroso sea en todos el matrimonio, pero en el griego
la palabra matrimonio es coitus. Realmente el Señor está estableciendo que honroso sea en todos la relación sexual, porque el Señor la está circunscribiendo al matrimonio y es honrosa mientras se circunscriba al matrimonio. Me encanta, gracias por permitirme hacer una anotación al respecto. Muy bien. Hay otra inquietud y es ¿qué relación hay entre machismo y orfandad? Mucha, total. Porque el macho es un padre ausente, déspota y autoritario. De tal manera que el macho engendra huérfanos, pues los padres no están presentes en la vida de los hijos. Este tipo de padre no está presente en la vida de sus hijos ni le interesa la vida de sus hijos. Eso por un lado, viéndolo desde el lado del macho. Pero ¿qué pasa con el huérfano? Pues el huérfano aprende por modelaje a ver que la normalidad del padre es que no esté presente. Pues después de todo, como dice el dicho, los hombres son de la calle y las mujeres de la casa. Por tanto, los huérfanos terminan imitando la conducta de sus padres, esos padres ausentes, déspotas, autoritarios, y terminan engendrando huérfanos. Así que tiene mucho que ver el machismo con la orfandad. Definitivamente el machismo es una expresión de la orfandad. Y tal vez complementaría, mi amor, que es impresionante cómo cuando tú ves las conductas de las personas en la calle, en la iglesia, en el gobierno, a raíz del COVID-19, todas estas expresiones, uno identifica expresiones de orfandad por toda parte, aún entre los hijos de Dios. Increíble. Entonces, este tema de la orfandad es muy interesante, porque ciertamente el machismo es expresión de la orfandad, pero también, y lo veremos en otra oportunidad, si no lo permiten, el matriarcado también es expresión de orfandad. Claro. Yo quiero acordarme de algo que dijo José González en el video que acabamos de ver y dice que el machista cree que tiene dominio sobre la mujer y que ella existe para servirlo y suplir sus deseos y sus necesidades. Y dice José que el hogar latinoamericano está sumido en la orfandad que afecta a todas las demás relaciones, ya que el padre mestizo no los trató como hijos, sino como allegados, como arrimados, como siervos de confianza. Dice, y los hijos se sentían muy superiores a su madre, ya que no era más que una india, perdón. Entonces, en el corazón del mestizo se anida un sentimiento de orfandad emocional, producto de una gran distancia social, ¿no? Dice, y esto trajo temores, inseguridades y rencores, que es a lo que tú haces referencia ahora precisamente, ¿no? Complejo síndrome característico de la orfandad, ¿no? Entonces, temores, sí, y rencores, eso dice José González, pues ampliando un poquitico lo que tú acertadamente acabas de decir al respecto de la orfandad. ¿De qué forma, Néstor y Sandrita, de qué forma el mestizaje latinoamericano ha producido generaciones de huérfanos emocionales? Bueno, de alguna manera tú lo mencionaste en las palabras del profesor José González. Bueno, yo creo que añadiría para encuadrar de pronto a las personas que no nos vieron hace 15 días, tratábamos el tema de cómo el conquistador español engendró una cantidad apreciable de mestizos en las Indias que estaban a su servicio. El profesor calcula que en los primeros 100 años de la conquista, debido a un censo que se hizo burdamente, pero se hizo un censo, él calculó que en promedio cada español engendró alrededor de 15 mestizos. Y recuerda que el tema del clasismo es algo que ya venía en el español, entonces él, por guardar las apariencias, no se acercaba
a esos mestizos como hijos. Como bien tú lo mencionaste, simplemente los trataba como allegados, como Arrimados, siervos de ¿no? confianza, como arrimados. Sí. Entonces, era normal el intercambio entre el hombre español y sus hijos. El intercambio era a partir de desprecio. Había mucho desprecio de este hombre por los hijos, no los quería reconocer de ninguna manera porque eran ilegítimos. Este sentido de ilegitimidad tenemos que revisarlo muy bien porque somos una cultura que nació de manera en ilegitimidad. Eso es algo muy profundo en nuestra cultura. En Colombia, no solamente, sino en Hispanoamérica, es una cultura de ilegitimidad, porque nació en estos hogares donde los hijos no formaban parte del pacto matrimonial del español, sino que venían a partir de estas relaciones que tuvo este español con las indias. Pero entonces sigo con tu pregunta. Mencionaste esto de la clase social en la que unas personas se sienten superiores a las otras. Entonces, al considerarlas menos dignas, pues el tema es que el que piensa que es superior a otra persona, pues la desprecia, ¿no? Entonces el clasismo nos enseña a despreciar. Y pues cuando tú estás en la paternidad, tú la aprendes por modelaje, como decía mi esposa, la aprendes por modelaje. Tú aprendes a ser papá viendo a tu papá siendo esposo, siendo padre. Entonces, si tú ves que la única paternidad que aprendieron estos mestizos fueron la del desprecio, la del abandono, y que además era normal, entre comillas, la normalidad, entonces ellos aprendieron a relacionarse de esta manera y esto se ha perpetuado de generación en generación hasta nuestros días. Justamente eso es lo que vemos en los hogares en este tiempo, ¿no? Vemos ahí un distanciamiento y todo bien tremendo, un maltrato y un desprecio, aunque es raro, ¿no? Que el papá ame a sus hijos, los quiera, pero él no aprendió a expresarlo. Y la manera en que expresa llevando un montón de comida, un televisor, una cosa, y hasta muy seguramente por allá en una cantina llorará por esos hijos, etcétera, pero le cuesta tanto expresarles, abrazarlos, amarles. Eso a todos nos pasó. A mí me tocó que aprender, Néstor, y yo lo he manifestado a mis amigos, a la iglesia también, que esto tuvo que aprenderse ahora, ya después de estar uno adulto, y es justamente ese es el legado que tenemos, ¿no? Siglo XVI, imagínate que estamos remontándonos, estamos yéndonos a la raíz del asunto, ¿no? No estamos solamente con el fruto acá, mirando el fruto del problema, sino yendo a la raíz del árbol, ¿no? A la raíz del asunto. Sí, señor. Nosotros como lo sabes, pues hemos sido consejeros matrimoniales por más de 17 años y encontramos esta queja en muchos hijos y en esposas respecto a la incapacidad del esposo, del padre, para expresar sentimientos, para acariciar, para consentir. Sí. Y lastimosamente también lo hemos visto en mujeres. Increíblemente, las mujeres son más sensibles, tienen la capacidad de mostrar mayor sensibilidad que nosotros. Sin embargo, también vemos que esto ha afectado también a las mujeres. Pero lo que tú dices es cierto. Todo ser humano necesita ser amado de manera incondicional, necesita ese abrazo, ese apapucho, ese consentimiento, esa caricia, esas palabras tiernas. Pero como en la cultura se enseñó que los sentimientos eran signos de debilidad, desde esa época, desde el siglo XVI, se mostraba como debilidad el sentimiento. Entonces los hombres aprendieron que los hombres no lloran, y no lloran va detrás también de no mostrar sentimientos, de no estar allí para sus hijos, de no consentirlos, de no acariciarlos, y eso ha hecho mucho daño a nuestra Colombia, a nuestros países, a nuestra gente. Hemos sido víctimas y tenemos líderes, tenemos en todos los estamentos personas que también adolecen de esta condición y que puede explicar muchas cosas. Fíjate que Juan en una de sus epístolas dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.
y lo acabamos de ver Así es. al principio. Entonces nosotros deberíamos innato, que fuera innato la expresión del amor en nosotros, que eso estuviera Así es. intrínseco en nosotros, pero bueno, como hemos tenido que aprender tantas cosas, también hay que aprender las expresiones de amor y gracias a Dios por estos espacios en los que estamos justamente conociendo y aprendiendo para poderlo poner en práctica. Ahora, Claro. ¿cuáles son las principales características de un macho? Eh, Quisiera preguntarles también a ustedes esta tarde. Bueno, quería primero decir que nosotros todo lo aprendemos en casa. Es decir, todo comienza en el hogar. En el hogar aprendemos cómo es eso de la autoridad y cómo es eso del amor. Ujú, Entonces, desde muy pequeños, desde recién nacidos, ya empezamos a ver la dinámica en la familia. ujú, ¿Cómo es eso? ¿Quién es el que manda? ¿Cómo funciona el amor? Etcétera. Entonces, de esa manera, empezamos a formar nuestro carácter. Y el carácter específicamente del macho es bien particular, sobre todo en nuestra Latinoamérica. Hay algunas características que están relacionadas con la autoridad. Por ejemplo, el macho no se sujeta a ninguna autoridad. Él es rebelde, sí, es insubordinado, pero él quiere que eso sí le hagan caso. Él sí quiere controlarlo todo. ujú, El macho no busca ayuda, es irresponsable. El machista nunca busca ayuda porque él es autosuficiente. Entonces, claro, un macho que no busca ayuda, ¿cómo puede desarrollar su esposa ese llamado supremo a ser su ayuda idónea? claro. Es un hombre solo, ¿no? Ujú, Hay características también relacionadas con el amor. Por ejemplo, la única evidencia de que él puede identificar o reconocer es en el área sexual. Él ujú, piensa que eso es amor. O la de una madre por su hijo. Por eso vemos hombres que idolatran a sus mamás, pero desprecian a su esposa. correcto. También podemos ver en este tema en relación al amor que el macho es mujeriego, es infiel, porque él está buscando, él está ávido de un amor verdadero, pero lo que haya, porque es lo que busca y lo que entiende como amor en relaciones sexuales. Por eso es infiel, es un hombre que es vacío en esa área. Como es mujeriego, como es mujeriego, él necesita, como es huérfano, al ser tan huérfano, él necesita reconocimiento. ¿Y de dónde Mm, encuentra reconocimiento? En sus amigos, y la manera de encontrar reconocimiento es cuántas mujeres yo he logrado. Entonces se empieza a competir quién alcanza más mujeres sí. y es un absurdo. No somos conscientes del daño que producimos en tantas mujeres, en tantos niños, a raíz de esta conducta desenfrenada. Sí, el macho el machista, el macho generalmente está constantemente seduciendo a la mujer. Ujú, Emocionalmente quiere cautivarla a través de palabras, es adulador. Y por eso vemos en nuestra cultura, por ejemplo, en la música y el arte, las rancheras, en la música de despecho, ¿no? Y es esa adulación del hombre, esa manipulación, es endulzarle el oído a la mujer, porque lo que él quiere lograr finalmente es acostarse con ella, porque él entiende que puede hallar una llanura en su amor propio, en sus emociones, en el reconocimiento. claro. Justamente también quería preguntarles, que según el pensamiento de un machista, de un macho, como le llama don José González, ¿para qué existe la mujer? ¡Wow! Tremendo. Tremenda pregunta porque, claro, si pensamos que el machismo
es pensar que las mujeres son inferiores. Entonces, ¿qué piensa un macho de una mujer? Bueno, diría que en la generalidad de los casos, la mujer tiene un sentido meramente utilitario, como un objeto. Por alguna razón, como que hay una condición en la cual una mujer que cede, cede a los requiebros amorosos de un hombre, de un macho, automáticamente el macho piensa que es su propiedad. Y, eh, y entonces él no necesariamente es propiedad de alguien, pero toda mujer que le ceda, esa es propiedad suya. Entonces, para el hombre, la mujer existe para el bienestar del hombre, existe para suplir sus necesidades y placeres cuando él quiera. Él cree que tiene derecho a acceder al cuerpo de la mujer cuando él lo desee. Es decir, usarla y no respetarla. Ajá. Que eso justamente es muy común, ¿no? Muy común también hoy en día. Eso se puede evidenciar pues ampliamente. Es el comportamiento normal de muchos hombres que están en el contexto machista, ¿no? Es Sí, interesante que señor. ya vamos dilucidando, vamos aclarando cuál es la fuente del machismo, qué es la definición de machismo, ¿no? Interesante. Y ahora estamos como mirando el comportamiento de este personaje, ¿no? Que de verdad yo creo que muchas mujeres hoy en día al estar escuchando esto estarían como viendo la figura de alguien. Pero a mí me gusta abordar estos temas, son de mucho interés y repito nuevamente, no para que emanen sangre de las heridas o para que afloren los errores, los odios, perdón, sino para que tengamos un conocimiento de la naturaleza caída del hombre, que esto es lo que dice el doctor José González, el profesor José González, perdón, dice que hay un machismo universal, ya que el varón se siente superior a la mujer, y esta fue la consecuencia de la caída, según Génesis 3:16. Entonces Dios le dijo, Él se enseñoreará de ti, ¿no? Producto de la desobediencia a Dios. Entonces ahí eh, encontramos el por qué nosotros debemos de predicar la palabra, por qué la mujer debe procurar llevar el mensaje, no a la fuerza, no señalando a su esposo, sino haciéndole comprender la importancia de la verdad de la palabra de Dios para que esa naturaleza entonces sea regenerada a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y podamos tener verdaderamente un hombre como Dios quiere que sea ese varón al interior del hogar. ¿Listo? Sí, sí, en Génesis 3:16, cuando el Señor establece las consecuencias para la mujer, dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñará sobre ti. Y como dijimos la vez pasada, las palabras en el hebreo de este versículo son idénticas a las palabras que expresa Dios a Caín en Génesis 4:7. Entonces, es muy interesante ver que lo que significa es que tanto el hombre va a querer dominar a la mujer como la mujer va a querer dominar al hombre. Esa, pastor y amados, es la expresión del pecado para nosotros. El hombre queriendo dominar a la mujer y la mujer queriendo dominar al hombre. El machismo es esta intención del hombre de dominar a la mujer por medio de la fuerza. Entonces, es muy interesante. El matriarcado es la intención de la mujer. Queriendo dominar al hombre. A través del amor, a través del uso de los sentimientos. Exacto, la corrupción. Entonces, esas dos cosas se conjugan interesantemente, pero es la consecuencia del pecado, no es ninguna maldición, es el pecado en nosotros. Y nosotros en nuestra cultura hispanoamericana, latinoamericana, hemos convivido con tanto por años con esto y hemos recibido cantidad de materiales preciosos de autores cristianos, pero en realidad nadie trata este tema tan endémico en nuestra cultura. Entonces, por eso para nosotros es tan importante que nos libremos de estas cosas, de estas toxinas, de este virus que tenemos en la sangre, para poder recibir con mayor libertad tantas otras enseñanzas preciosas
hombres de Dios que nos han traído. Así Tú, es. tú mencionaste algo bien interesante, Nesticor, y es que no se trata esto tan endémico. Y ¿sabes cuál es la razón? Porque se desconoce. Así es. Y es mucha gente, pero son cientos de miles de millones de personas que desconocen este factor que ha impulsado el machismo y lo ha potencializado de una manera desbordante, al punto de que tenemos una sociedad que está bien afectada, bien dañada, justamente por ese flagelo del machismo. Sí, señor. Cierto. Ustedes mencionaban ahora que el machista, el macho, es infiel, ¿no? Es infiel. Entonces, ¿por qué creen que no puede ser fiel a una mujer, el machista? Bueno, en la sociedad, el machismo realmente es una conducta que socialmente se ha aplaudido, tal vez inconscientemente, pero ha sido socialmente admirada, aplaudida. De hecho, desde el hogar, las mismas madres entre ellas hablan, o los mismos padres, no, bueno, que mi hijo tenga muchas ahorita, porque cuando se case ya le toca, sí, muchas novias, muchas mujeres ahora, porque cuando se case, entonces ya él debe estar saturado. Pero resulta que no es así. Y por un lado, pensamos con esos comentarios que el hombre no se puede contener, Ujú. que la virtud de la continencia, Dios la diseñó para el hombre y para la mujer. Claro, Y que ambos deben guardar ese tesoro preciado sí. para enmarcarlo dentro del matrimonio, del pacto matrimonial, Les ¿no? digo que son una sola carne y a él le dice, gózate con la mujer de tu De juventud. tu Eso juventud, está escrito. ajá, Eso está escrito. O sea, él debe, como tú lo decías, ahora debe estar dentro de ese marco establecido por Dios, estar ahí. Muy bien. ¿Algo más claro. para decir, Sandrita? Sí, claro, en este pensamiento, esta manera de ver el mundo, esta cosmovisión de nuestra cultura, implica que ¿Cuál explica? de pensar que el hombre no se puede contener, ¿verdad? Ujú. Hace que definitivamente no haya manera de que ellos, de formarles en este sentido, de que ellos también pueden contenerse. Entonces le dan rienda suelta a sus deseos y a sus pasiones. Sí, sí, sí existe la idea de que el hombre no se puede contener. Si hombres y mujeres piensan eso, pues las mujeres dicen, no me queda más remedio que aceptar esa Y las condición. madres lo aconsejan. Claro, pero nos ha sorprendido algo que queríamos comentarle. Por ejemplo, es popular cómo se ha eh, popularizado, cómo se ha promulgado el tema de las casas de cita, los prostíbulos, y eso se debe a esta idea de que como los hombres no se pueden contener, entonces es necesario que liberen esta lujuria, la liberen de cualquier manera. Entonces, pues para eso están los Porque prostíbulos. hay un postulado bien erróneo y es que ellos son así. Así. Los hombres son así. Así Los son hombres son así. Sí, una y filosofía secularista terrible. Ajá. Así es. Pero entonces el tema más delicado, por ejemplo, es que los padres inician a los hijos, les parece que es correcto iniciar a los hijos, entonces los llevan a un prostíbulo y todo este tema. Pero lo que más nos sorprendió, conocimos recientemente, fue un caso en donde la mamá, al no tener su esposo acompañándola, pensó que lo más natural es que como no tenía un esposo que llevara a su hijo al prostíbulo, ella decide resolver el asunto por su cuenta y buscar la manera como su hijo se iniciara. Imagínate cómo tenemos esta cultura nosotros, en donde definitivamente violamos la palabra de Dios de una manera tan impresionante. Hay que quisiera yo detenerme, perdón Sandrita, quisiera detenerme un momento para todos varones que me ven esta preciosa tarde, ya seguramente comienzo de la noche.
Yo no sé si alguno de ustedes se identifique con eso y su padre pudo haberlo llevado a un lugar de estos erróneamente. Y ahora lo estamos comprendiendo a la luz de la Escritura. Gracias a Dios porque Él trae luz donde hay tinieblas y Él trae verdad donde hay tanta mentira. Y Él trae orden donde hay el desorden. Eso trae Dios, luz, verdad, orden. Entonces, aquella persona que se ha sentido culpable por esto y seguramente lo hiciste con alguno de tus hijos, yo quisiera invitarte ahí donde tú te encuentras, que juntos podamos hacer una oración y pedirle perdón a Dios por esto. Pedirle perdón a Dios por tu padre, seguramente ya no está en esta tierra, o si está, decirle, Señor, ten misericordia y renueva, restaura el corazón de mi padre que me llevó a practicar esto, por su desconocimiento, por su ignorancia, por la cultura en la que estamos. Y tú dile, Señor, perdóname, lávame con tu sangre preciosa y ahora en adelante yo quiero, Señor, vivir una vida en santidad, como tú lo tienes establecido, para que mi lecho esté sin mancilla y poder disfrutar, como dice la palabra, gozarme con la mujer de mi juventud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay otra inquietud aquí, es, siguiendo este orden, siguiendo este hilo conductor, ¿por qué las esposas aceptaron en ese momento, pero también hoy en día, las condiciones de infidelidad de sus esposos? Es que, ¿cuál es la razón según la perspectiva, según el análisis que hace el doctor José González al respecto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Por qué las mujeres en ese entonces aceptaron eso y hoy continúa siendo aceptado este mal comportamiento? Así es. Bueno, veníamos diciendo, ¿no? Que la cosmovisión de nuestra cultura en ese tema es que los hombres no se pueden contener. Entonces, hay mensajes. Yo me acuerdo que yo recibí mensajes de mi abuela, de mi madre, porque ellas lo recibieron en su momento de sus abuelas y de sus madres. Es, mijita, los hombres son así. Así lo que decía Pastor. Los hombres son así, entonces tiene que aguantar. Desde que él traiga el sustento a la casa, Oh, sí. no hay problema, ¿verdad? No hay problema. Él es responsable, él es un buen hombre. Piensen que él es un buen hombre porque él la tiene con comodidades. Ajá. Aunque se acuesta con 1000, usted es la catedral, las demás son las capillas. Las sucursales. Exacto. Las capillas le llaman. Sí. Ah, las capillas. Oh, qué horror. Por supuesto, en nuestra cultura, la falta de conocimiento de la palabra. Ajá. Sandrita, antes de que continúe, perdone, yo quiero, porque la verdad vence, aplaca, no recuerdo bien la frase cómo es, pero la verdad aplasta la mentira. Entonces, aquí alguien podrá decir, es que verdaderamente yo no puedo contener, yo con esta situación de hombre que tengo, yo no puedo, a la luz de la palabra, en la Biblia está escrito, por causa de incontinencia, cásese. Entonces quiere decir que al momento de que tú te cases, entonces la solución es esa. Pues, pero tú sigues dentro del matrimonio y sigues con ese problema, qué pena, ya no es el tema, ya la solución está en tu corazón y es Dios quien le puede ayudar con la palabra de Dios a ponerle orden al asunto. Okay. Así es. Creo que la palabra, ella misma nos dice, nos purifica, ¿sí? Nos lava, nos limpia, ¿verdad? Entonces, el desconocimiento de la palabra y el desentendimiento de lo que es el pacto matrimonial, porque si no tenemos un pacto vertical con nuestro Dios, es que muy difícilmente vamos a llevar a cabo y cumplir los diferentes pactos, empezando, por supuesto, el macho en esa área sexual que es tan débil en el sentido de que no se ha escrito, no se ha animado, no se ha enseñado al hombre a poderse contener.
Entonces, esto es una desgracia para nuestra cultura. Las mujeres temen que si confrontan la desfachatez de sus maridos, si ellas confrontan a sus maridos, ellas pueden perder el privilegio y pueden quedarse desprotegidas. Muchas mujeres hoy día todavía aguantan allí a hombres infieles, maltratadores, por pensar que se pueden quedar desprotegidas ellas y sus hijos. Y por años, lo que es peor, la iglesia y el gobierno han desprotegido a la mujer, a estas mujeres tan maltratadas, desde ese maltrato emocional, desde ese maltrato físico. Hay dichos en nuestra cultura que afirman más bien esta situación, esta desgracia, ¿no? Los hombres son de la calle, las mujeres son de la casa. Madre solo hay una, padre puede ser cualquiera. Eso ha hecho tanto daño, ha hecho tanto daño. Sí, imagínate, por ejemplo, que desafortunadamente todavía en nuestros púlpitos se enseña que tú debes, lo único que tienes que hacer es aguantar, ponerte a orar, y que si tu esposo no ha llegado a los pies del Señor, basándose en una inadecuada interpretación de 1 de Pedro 3:1, entonces si tu esposo no ha llegado a los pies del Señor, debe ser porque tú no has sido suficientemente virtuosa, suficientemente sumisa. Tú tienes que mantener, así él abuse de ti emocionalmente, tú tienes que continuar allí, porque es que tú vas tu propio testimonio va a lograr eso en el hombre. Pero resulta que la palabra de Dios no dice que nosotros permitamos el abuso de nadie. Entonces, yo creo que ha habido una mala teología detrás por preservar la sagrada institución del matrimonio. Lo hacían en el siglo XVI y se dice ahorita, entonces tú tienes que aceptar el abuso de tu esposo. Estamos hablando de machismo, por eso me refiero al esposo. Entonces, a mí me parece muy delicado, porque nosotros ciertamente, el Señor establece en Malaquías 4:16, si mal no está, dice que Dios aborrece el divorcio, pero también aborrece a aquellos que cubren la violencia con vestiduras, aquellos que esconden lo que realmente está pasando al interior de sus hogares. También yo no quisiera ser un motivador a la sublevación en el hogar, ni más faltaba, y yo sé que tú tampoco, ustedes tampoco, por supuesto. Ajá. Pero sí comparto ampliamente contigo lo que estás diciendo, y considero que aquí hay que tener una actitud sana y sabia, ¿no? Nosotros acá estamos muy alineados con escuchar a Dios, ¿no? Bueno, Dios, ¿qué hago ante esta situación? Hay una desfachatez terrible, este hombre, hay un maltrato terrible, hay una humillación terrible, hay, bueno, tantas cosas. Hay mujeres que les toca muy duro. Es que, la verdad, uno a veces ni se imagina por todas las que les toca pasar. Pero yo creo que ahí es importante preguntarle a Dios qué hacer. Es importante uno a veces poderle hablar con el pastor, hablar con un líder, pero sí, claro, ellos pueden tener luz, Dios poderle dar luz a esa persona para cómo puedo solucionar esta situación, porque yo no puedo envejecerme al lado de un hombre que me está mancillando, que está acabando con mi vida, que está dañando todo mi hogar. Entonces, eso, así como muchas cosas en Dios pueden tener solución, claro que esta también. Y bueno, yo vuelvo y te digo, soy muy afín con escuchar a Dios qué hacer allí en esta situación. Mientras tanto, pues creer que así como Dios tuvo misericordia y transformó nuestra vida, puede transformar esa Claro, por Así es. supuesto. Yo aquí en la iglesia tengo miles y miles de testimonios de hombres que eran terribles, mujeriegos, o sea, unos machos, un machista terrible. Pero hoy en día son hombres tan responsables, amorosos, cumplidores del deber, comprometidos con Dios, con su palabra. Y bueno, oramos para que Dios le ayude a esas damas que ahora están escuchando y no saben qué hacer ante esto. Una Así pregunta, es. Pastor, yo quisiera... Pastor, yo soy ejemplo de eso, yo también. Dale.
Fui un machista, fui un macho abusador, definitivamente también fui mujeriego. Perdón, te interrumpo. Me dijeron que estaban como en deuda la otra parte del testimonio de ustedes. Pues bueno, venga, yo quiero decir algo. Yo quisiera avanzar como la carrera porque tengo muchas preguntas, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Solo Lamentablemente, permíteme, sí, no, solo tranquilo, permíteme redondear perdona. algo, redondear Sí, algo, estamos perfectamente de acuerdo. no, 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 y lo que quiero Nuestra, decirte es que vamos a tratar de hoy avanzar donde más podamos, pero si ok, no terminamos hoy este tema de machismo, pues lo vemos en la próxima semana seguramente. está Pero bien, adelante, no hay adelante, problema. Luis. No hay Dime. problema. No, lo que quería decir era que, digamos, nuestra recomendación en este caso no es necesariamente el divorcio. Ah, no, no. Nosotros, nosotros creemos que es importante que las autoridades, por ejemplo, de la iglesia o las autoridades civiles se enteren del maltrato Así físico es. que está sucediendo. Pero la iglesia también debe ayudar a estas mujeres a poder salir adelante. Creo que es muy interesante Claro. lo que establece sobre, claro, tenemos que acudir al Señor y que Él nos diga, pero lo que me interesaba dejar claro es que el Señor no está en ninguna parte de su palabra diciendo que nosotros debemos permitir el abuso sobre nosotros. Ah, no, Claro, claro. sí, Ni el abuso, ni la separación. Perdón, Sandrita, ibas a decir algo. sí, el Señor nos ha llamado a libertad. Y la mujer, Sí. la esposa, que no denuncia, se convierte en cómplice del Mm. pecado de su marido. Así que también nosotros somos pro matrimonio, pro vida, por supuesto que sí. Pero definitivamente, definitivamente entendemos que cuando las cosas no están conforme a lo que Dios diseñó, lo que Dios quiere en el matrimonio, nosotros tenemos la carta abierta para que podamos hablar, podamos denunciar estos abusos. Sí, claro, eso creo que es propio y para eso está el amparo jurídico y bueno, Así se es. puede ir allá cuando se han agotado instancias, ¿no? Así Y es, como tú así decías, es. nuestro deber como, por ejemplo, en mi caso como pastor de la iglesia y con el liderazgo es enseñar la palabra y por eso es tan importante uno estar muy atento a lo que Dios quiere hablar y cuando la gente está conectada con el mensaje de Dios a través de los pastores, del liderazgo, entonces ahí Dios va a hablarle y le va dando luces, le va diciendo qué Ujú, hacer en este caso. sí. Ahora, Ujú. una pregunta más. ¿Quiénes son los principales motivadores del machismo? Bueno, hay una frase que la escuché y me apropié de ella. Dice, machismo se escribe con M de mamá. Oh, Así que nosotras hemos sido las primeras motivadoras y promotoras del machismo. Es ajá. increíble y es parte de lo que seguramente hablaremos más adelante en otro programa, cómo el machismo promueve el matriarcado y el matriarcado promueve al machismo. Es un círculo vicioso, es una dinámica familiar muy común en nuestros hogares, pero Mm, muy silenciosa, que acaba definitivamente con la propuesta del matrimonio bíblico. claro, es que como ese hombre no respetó, ese hombre no hizo uso de la autoridad, abusó al contrario de ella. Entonces eso detonó que la mujer se pusiera frente a esa familia, a la crianza de sus hijos, y ella, junto con sus hijos, eso es lo que he aprendido pues del doctor José, Así es. ellos le miren con desprecio y ella Claro, asuma ese papel. Entonces al final, inconscientemente, como usted lo estaba diciendo ahorita, Sandrita, pues, van formando machistas, van formando unos déspotas, unos irresponsables, irreverentes, etcétera. Y eso lo vemos no solamente al interior del hogar, sino que también lo vemos cuando un machista está dirigiendo una empresa, cuando está dirigiendo un personal, cuando está dirigiendo un proyecto. Ahí uno ve el comportamiento de una persona de estas
que verdaderamente son dignos de lástima, ¿no? Y de misericordia, de poderles ayudar, pero alguien en algún momento tiene que hablarles, confrontarlos, ponerlos frente al espejo de la verdad de la palabra, decirle, mira, definitivamente esto que estás haciendo no es nada correcto, ¿no? ¿Algo Sí, más? Sí. sí, por eso pienso que es un error definitivamente y que el Señor nos invita en Romanos 12 a cambiar nuestra manera de pensar. Es un error pensar que la mujer, Dios la diseñó menos que el hombre, cuando le ha dado un liderazgo tan importante y de tanta influencia. Hay otra frase que me gusta muchísimo. Dice, la mano que mece la cuna gobierna la nación. Y es Wow. que nosotras tenemos un liderazgo tremendo, tremendo. Nunca fue el pensamiento de Dios dejarnos por debajo del hombre. Más bien nos nombró como ayuda idónea, Claro. perfecta, correcta, adecuada Sí. para poder llevar sus planes a cabo, para poder traer el reino de Dios a la tierra. Y nosotras tenemos una influencia tremenda desde el púlpito de nuestros hogares. Tenemos Claro. una influencia tremenda, un liderazgo increíble. ¿Cómo influimos en la sociedad? Es que somos nosotras las que levantamos cultura Sí. a través de nuestras palabras, a través de la enseñanza, del tiempo que invertimos con nuestros hijos. Sí. Somos nosotras las que realmente podemos exaltar el liderazgo del varón, el liderazgo del matrimonio y la puesta en escena, lo importante en la sociedad, que es ese núcleo, esa institución matrimonial, para tener gobiernos y estados verdaderamente libres y justos. Fíjate que estaba mirando cómo dieron apertura a los colegios en Francia, ahora mismo, en estos días, ahorita en este Mm. tiempo, y cómo literal marcan un cuadro donde el niño puede jugar y el otro a 2 metros donde el otro niño puede jugar, él allí. Es tremendo. Entonces, la inquietud aquí, ¿cuál es? Nosotros como padres tenemos la seria responsabilidad de educar a nuestros hijos y no dejársela al Estado. Entonces, de ahí la importancia de que papá y mamá puedan ponerse de acuerdo. Hoy Mm. hablaba con una señora y le decía justamente eso. Decía, no se ponen de acuerdo, nos dejamos llevar de la sociedad de consumo, nos dejamos llevar del secularismo, entonces todo el mundo tiene que salir a trabajar, descuidamos a nuestros hijos y después es más doloroso y mucho más costoso lo que a ellos les va a acontecer allá, porque no hubo quien les mirara como miraron los hijos de Moisés. Yo me admiro muchísimo con ese Sí, texto bíblico. Ellos le vieron, cuando dice le vieron, está hablando del propósito, vieron el así es. propósito, niño. Y no, 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 el niño no, mi niño no está para que me lo mate el Estado, no está para que Faraón me lo mate, mi niño está para grandes cosas. Entonces dijeron, no, vamos a resguardarle, vamos a guardarle la vida y vamos a llevarlo a que tenga a feliz término su vida. Pero fíjense que en ese orden de ideas, quiero hacerte una pregunta concretamente a ti, Sandrita. ¿Qué reglas diferentes para hombres y para mujeres se pueden observar hoy en día? Mira, hay reglas que hoy día observamos. Por ejemplo, en un hogar donde está papá y mamá ¿Sí? y tienen una parejita, un niño y una niña, y los chicos van creciendo. Entonces hay reglas diferentes en los permisos, por ejemplo. Ajá. A la chica, por ejemplo, la dejas salir, pero hasta cierta hora. El varoncito, en cambio, sí puede irse más largo. Una hora Eso o es una 2 horas. regla. Eso es una regla que es hoy, lo podemos ver en la vida práctica, pero Sí. que ahí empieza a establecerse una diferencia de reglas, ¿no? Sí, de reglas. Hay una, por ese mensaje de que los hombres son de la calle y las mujeres de la casa, me parece muy interesante que se estableció
que las cosas del hogar son de la mujer y el trabajo y esas cosas, la provisión debería ser del hombre. Cuando entramos a la casa, nos damos cuenta de que si en esta cuarentena los hombres ayudan a las cosas del hogar, entonces es eso, una ayuda, y perdimos de perspectiva que las cosas del hogar también son nuestra responsabilidad como hombres. Sí. Entonces, nosotros, el tema de estar allí fregando los trastos, lavando la loza, haciendo las labores del aseo, no es ningún tipo de sometimiento a la mujer, ni mucho menos, como versa una canción que vimos recientemente, una canción bailable donde de alguna manera se burlaban de los hombres que estaban haciendo este tipo de labores o cambiando los pañales de los niños. No, esa es tan responsabilidad nuestra como responsabilidad de las mujeres. O sea que nosotros no ayudamos allí. Nosotros también estamos, debemos, y es una regla que se estableció que las cosas del hogar son para la mujer. Y entonces una mujer puede estar trabajando todo el día cansada y nosotros también. Y cuando llegamos a la casa, el hombre lo que quiere es acostarse a ver televisión y se olvida que entonces por esta idea, esta regla mentirosa, entonces ellas tienen que seguir preparando las cosas de los chicos y todo el asunto, y es absolutamente injusto. Ambos somos responsables del hogar, ¿no? Entonces a mí eso me parece importante. Hemos tenido casos de reglas de estas que nos cuentan, por ejemplo, que en mi casa se le sirve primero a los hombres, completamente, primero a los hombres y después se les sirve a las mujeres. A los niños y las mujeres. Entonces, primero los varones. Se les sirve más. Entonces, en temas, por ejemplo, de juntas directivas, cosas de ese estilo, a mí me parece que nos hemos perdido de el aporte que hacen las mujeres, porque en el tema de ser ayuda idónea, que el Señor plantea para las mujeres, es difícil ser ayuda idónea si es que no tienes algo diferente que aportar. Y hemos pensado que la ayuda idónea es ser una ayuda para el hogar, que es ser únicamente para el hogar, o ser una ayuda únicamente para las cosas del niño o del aseo, pero perdemos de vista que el Señor establece, pone en las mujeres una sabiduría muy especial que no pone en nosotros y que nos obliga a consultarles definitivamente cualquier decisión, a compartir, más que consultar, compartir cualquier decisión antes de hacerla efectiva. Entonces, nosotros hemos pensado que los que toman las decisiones son los hombres y así nos comportamos, pero no, nosotros debemos acudir a ellas porque el Señor puede, a través de mi esposa, haber dado una revelación para que nosotros podamos ejecutar una tarea. Claro, Entonces, hemos visto fracasos en negocios, muchísimos en parejas que vienen y nos consultan porque la voz de la esposa no fue atendida. Claro, no, y no solamente en negocios, en eso, por supuesto que en la familia, como tú lo estás diciendo, dentro del hogar nos perdemos la bella oportunidad de trabajar en equipo. Y como en todo debe trabajarse en equipo. Nosotros vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así El es. Padre dijo, bueno, ¿y cómo hago para salvar esta humanidad? Tremendo. Entonces voy a enviar a mi Hijo. Y el Espíritu Santo le levanta de los muertos. Entonces, mira el trabajo en equipo de Dios. Dios trabaja en equipo. Y en la familia no se trabaja en equipo. Y como usted bien lo dice, mire, una cosa tan sencilla como ir a comprar un vehículo, no debe involucrar a su esposa porque yo solamente estoy pendiente de cuánto cuesta, de la refinanciación, de lo que sea esto, el tema económico, pero ella está mirando los detalles. ¿Viste ese tapete como está? No, yo no vi eso. Cosas que tú no ves, ellas lo ven porque tienen unas facultades, tienen unas capacidades que Dios les dotó de eso precisamente para el equipo de la institución establecida por Dios, que es la familia. Y nos perdemos, como usted lo está diciendo acertadamente, totalmente de acuerdo contigo, Nestícor, en ese sentido. Ahí nos perdemos eso, pero claro, ese es el plan del maligno, que estemos ahí dándonos
agrediéndonos, ofendiéndonos, menospreciándonos entre nosotros. Fíjese que, gloria a Dios, yo comprendí eso hace muchos años y con mi esposa hacemos un equipo espectacular. Digo, Dios mío, y por ejemplo, para ir a un retiro espiritual, hay una cantidad de cosas de logística que donde me las dejen a mí, Dios mío, se queda un poco de gente, hermano, no viajan porque yo no tengo cómo organizar que la lista, que esto, que lo otro. Entonces, ahí es de verdad que nos perdemos una seria oportunidad linda. Pues, mis amados, qué tremendo, se nos va acabando el tiempo. Yo creo que una pregunta más, pero sí creo que vamos a seguir hablando del tema. Y gracias, Nestícor, y gracias, Sandrita, por estar ahí dispuestos para ayudarnos. Una última preguntita. ¿Qué reglas diferentes para hombres y para mujeres se pueden observar hoy? Entonces, tú dijiste algunas y podríamos... Sandrita estableció unas. Sí, y podríamos ampliar un poquito más al respecto. Sandrita estableció unas, yo establecí otras, como Sí. esa regla de que las cosas del hogar son de la mujer y y esa es una regla diferente. Hogar, mujer, las cosas afuera del hogar, hombre. Entonces, Sí. de eso derivó el hecho de que... Como ampliarlo un poquito más, ¿qué otras cositas creen ustedes? Y quienes ahora nos están viendo, que escríbanos y díganos qué creen ustedes que haya como reglas que hacen, que se establecieron unas para las mujeres, otras para los hombres, que no dejan que haya equipo, ¿no? Sería interesante que ustedes que nos están viendo escriban ahí, a ver, y nos van a ayudar a complementar eso. Y una más, ¿qué significa ser cabeza del hogar? Bueno, ¿quieres responder a ti? A usted que le la cabeza, hermano. Está bien. Por eso que la cabeza conteste. Bueno. Pero luego ahorita Sandrita nos dice... Ser cabeza del hogar me parece un punto muy interesante porque a veces se ha interpretado mal el tema de ser cabeza. Definitivamente, ser cabeza de... que el varón sea cabeza de su esposa implica que él debe bendecirla a ella a costa de su propio sacrificio. Ser cabeza implica no solamente ser el proveedor económico, sino también ser el proveedor espiritual de su hogar, el proveedor de amor, el proveedor de cuidado para su familia, el proveedor de guía y de protección. Pero para yo ser un proveedor económico adecuado, debo tener clara que mi provisión viene de Dios. Para ser un proveedor de amor adecuado para mi esposa y para mis hijos, debo tener una conexión en donde tenga claro el amor del Padre para mí y que Él me llene de su amor para yo poderle dar amor a mi esposa y a mis hijos. La cabeza implica que si yo debo cuidar a mi familia, tengo claro el cuidado y la protección de Dios sobre mí para poderla transmitir. La cabeza del hogar es quien debe liderar a su familia, hacia el propósito y destino que Dios trazó para cada uno de sus miembros y para todos como familia. Él es el que tiene que ser el guía, eso significa cabeza, pero a costa de su propio sacrificio. La palabra de Dios es clara en esto. Cuando dice el Señor, maridos, amad a vuestras mujeres, en Efesios 5, así como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? No sé si los hombres que nos están escuchando consideran que aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Él se entregó a sí mismo por ellas. Y allí está la clave para ser cabeza, pero también la solución para el machismo. Sí. La solución para el machismo es ser capaces de nosotros morir diariamente por nuestra esposa. El morir diariamente significa morir a lo que quiero para mí por mi egoísmo, para beneficiarla a ella. El florecimiento de ella debería ser si no quizás, una de mis principales preocupaciones. Hacer que ella florezca
para la gloria de Así Dios. es. Ujú. Yo entender que soy un líder al servicio de mi esposa y de mis hijos, y desde luego por ahí al resto de personas. Pero para mí es importante este entendimiento de que no es una jerarquía como establece el mundo, en donde los que están más arriba pisotean a los que están más abajo. Eso no es lo que el Señor vino a traer. El Señor estableció el tema de amar en términos de servir a aquellos que están bajo nuestra responsabilidad, hacer lo que sea necesario para que ellos puedan desarrollar mejor el propósito por el cual Dios lo creó. Esto es lo que significa ser cabeza. Muy bien, yo le agregaría algo más, Néstor, y es que viene a mi mente ahora la importancia de uno ser el cabeza del hogar. Cuando se habla de cabeza del hogar, si lo escucha un machista que no ha tenido una formación, un proceso, entonces él va a abusar de la autoridad, él no lo va a hacer bien. Pero esto es muy diferente. Creo que la principal institución establecida por Dios es la familia y tiene como cabeza y como gerente, digámoslo de alguna manera, al esposo allí. Entonces, viene a mi mente ahorita, decía, un gerente de una empresa, que quiere que se sostenga en el tiempo, que vaya a la vanguardia con los avances tecnológicos, con todo, etcétera. Esa persona siempre está dispuesto a aprender, siempre está dispuesto a ir más allá, ir una milla más allá, estar al frente de esa institución que a él le ha tocado que administrar. Yo veo gerentes que están constantemente actualizándose, viajando a un lado, aprendiendo porque quieren llevar a su gente y llevar a su empresa mucho más allá. Entonces, como cabezas de familia, como esposos, nos toca eso. Yo me imagino un vaso lleno y un vaso vacío, que a veces seamos ese vaso vacío. Cuando nosotros llegamos a un lugar con un vaso lleno, pues eso es difícil, ¿no? Pero si llegamos y decimos, no, definitivamente hay muchas cosas en mi vida, hay muchos errores, yo la he embarrado mucho, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, que nos puede ayudar a entender que nos hemos equivocado, que he maltratado a mi esposa. Por eso Dios dejó al Espíritu Santo. Gloria a Dios por la sabiduría maravillosa y plena de Dios. Y dijo, les conviene que yo me vaya, les voy a dejar el Espíritu Santo. Él los convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, en ese orden de ideas, yo quisiera orar esta noche por aquellos varones que están viéndonos y así se han sentido, que han sido unos déspotas, unos machistas con sus hogares, en sus hogares, con sus esposas, con sus hijos, no les han maltratado. Y ya lo has entendido que eso tiene un trasfondo cultural. Entonces, ¿qué tal si ahí con tu cabeza, ahí inclinas tu cabeza y dices, Señor, perdóname, Dios, yo te pido que transformes mi mente, mi corazón, mi vida. Gracias por hablarnos esta preciosa noche. Gracias, Dios, por permitirnos conocer este tema. Dígale ahí. Y usted que seguramente por primera vez nos está viendo, usted puede decirle, Señor, yo quiero también que haya orden en mi casa. Trae tu luz, trae tu orden, trae tu verdad a mi casa, Señor. Padre, es mi oración, Señor, que tu luz, tu orden, tu verdad llegue a los hogares donde hay conflictos ahora. Y principalmente a ese varón que está ahí, que me está viendo hoy. Que su corazón, Señor, sea transformado por ti, para que pueda llegar el acuerdo, pueda llegar la bendición a ese hogar. El espíritu de Elías, invoco el espíritu de Elías ahora para que las familias sean transformadas por ese precioso espíritu. Que vuelva el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los hijos. Que haya reconciliación, Señor. Padre, creo que no es imposible, Señor. Que venga la reconciliación, que venga la transformación, que venga el amor. Que no solamente sea el afecto allí en la casa, sino que sea el verdadero amor que echa fuera el temor. Digo, cada familia que nos ve esta noche, cada papá, cada mamá, cada hijo, gracias, Espíritu Santo, por tu presencia ahí en esos hogares, en el precioso nombre de Jesús. Hemos orado, Señor. Amén. Con Sandrita, se nos ha terminado el tiempo, pero de verdad muy complacidos de escucharles, muy agradecidos nuevamente y esperamos, yo creo que la próxima semana
Vamos a continuar, entonces por favor no se lo vayan a perder la próxima semana. Va a estar bien precioso. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Muchas Muchas gracias, gracias. pastor. Gracias también al público que nos está escuchando. Muchas bendiciones para él. Amén. Quería, pastor, si me lo permites, recordar que tenemos el libro de El Machismo material. Matriarcado. Sí, Bien. el libro Machismo Matriarcado, y tenemos también unos videos como el que vieron hoy. Tenemos el conjunto de videos, pues por si les interesara, van a ver la publicidad, van a ver los números donde se pueden conectar para pedirlos. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Muy Un amable. abrazo. Un Chao. abrazo a todos. Felicidades. Gracias. Chao. Bendiciones. Realmente había una palabra hermosa de parte de Jesús para cada uno de nosotros. Qué bueno que puedas practicarla, vivirla y no olvidarla, sino constantemente estar meditando en la enseñanza que has recibido hoy. Queremos hacerte una invitación, si de repente es la primera vez que tú nos escuchas, que tú recibes un mensaje esperanzador, el mensaje de Jesucristo, que te puedas comunicar con nosotros. Si necesitas oración, que puedas escribirnos y ponernos al tanto para nosotros unirnos en oración contigo. Los números 695, 5144 entre semana están disponibles para oírte, pero también nuestro número celular 311-310-1701, allí puedes escribirnos porque también es nuestro WhatsApp y contarnos aquello que Dios está haciendo o que tú necesitas allí, que te apoyemos en oración. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en YouTube, MCM Presencia de Reino. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones de cada una de las actividades que estaremos transmitiendo. En Facebook nos puedes seguir también a través de la página Misión Carismática al Mundo Jumbo. Si eres o tienes algún joven ahí a cargo, tu hijo, puede ser tu sobrino, algún familiar joven, nos puedes seguir también en Facebook en Carisma Joven. Igualmente en Instagram nos encuentras de la misma manera, Carisma Joven. Que Dios bendiga tu vida y que puedas abrirle la puerta al Señor diariamente para que Él pase, more contigo y te ayude en todo lo que tú necesitas. Si es de tu interés apoyar este ministerio, bendecir este ministerio, también queremos dejarte una información especial de las cuentas bancarias en donde tú puedes aportar para que cada día esta obra siga creciendo. Mil bendiciones, que Dios te bendiga, que Dios te multiplique y que en tu vida se haga la voluntad de Dios. Gracias por conectarte con nosotros. MCM Presencia de Reino.